súper extremadamente necesario. No lo podemos evitar. El conocimiento siempre va a estar allí. Déjame ver, grabación. El conocimiento siempre tenemos que tenerlo claro de que todos los días tenemos que aprender. Antes los motores eran totalmente mecánicos, eso no cambiaba. Cuando hablábamos de mecánico era totalmente por medio de una bomba de inyección rotativa, en el cual a medida iba haciendo la rotación, iba mandando presión de combustible a través de una tubería directamente a un inyector totalmente mecánico. Esa presión de combustible, ¿verdad? De ese inyector era vencido o vencía un resorte en el cual ese resorte, al ser vencido, permitía que la boquilla del inyector se regresara y pudiera de esta forma tirar el combustible a la cámara de combustión. Y listo. Muy mecánico, muy sencillo. Después que el motor empezara a andar y la bomba de combustible empezara a girar por medio de los engranajes, lógicamente la bomba era constante. Y eso sí, en motores diésel, como ya lo sabemos, al aumentar el caudal del múltiple de admisión, que entre más aire, así mismo entonces entraba mayor cantidad de vueltas en la bomba de inyección y tiraba más combustible. Esto era tan mecánico y tan sencillo como que, hey, ¿para qué cambiarlo? El problema empezó con motivo de la capa de ozono, la necesidad de ver cómo tratar de ahorrar el combustible lo más que pudiéramos, y un poco de lineamientos, ¿verdad? Con respecto al mundo en que vivimos, nuestra casa, que es solamente uno, y hubo ese cambio en el cual la inyección electrónica aparece en todos los motores. Y entre estos no vamos a dejar los motores navales, los motores estacionarios, los generadores, los motores de equipo pesado e incluso en el diario vivir los motores automotrices. ¿Ok? Correcto. Entonces, esa inyección electrónica ha cambiado muy drásticamente. Claro está. Primero lo vimos, el famoso riel común conectado con 4 inyectores en un automóvil. La presión de combustible era constante en ese riel común y una bomba de combustible en el tanque que tiraba directamente. Ahora, al ser electrónico totalmente en motores diésel, ¿es el mismo principio? Sí, es realmente el mismo principio, pero con la diferencia de que ahora los inyectores reciben un embobinado electrónico arriba y que tiene 12 voltios cada inyector, más sin embargo una computadora, unidad de control electrónica, le manda entonces el dron para que ese inyector cierre el circuito de la bobina y de esta forma el inyector pueda tirar el combustible dentro de la cámara de combustión. Ventajas: mucho más exacto y preciso la cantidad de combustible que va a entrar a la cámara de combustión. Desventaja: ha entrado tanto la tecnología que ya ese técnico, porque era un técnico que trabajaba mecánicamente, al día de hoy va a tener que estudiar electrónica, herramientas importantes como el tester o multímetro, la punta lógica, osciloscopio y otras herramientas que tienen que ver mucho con la electrónica. Sí, ese electrónico que antes se encargaba de reparar televisores, componentes, ahora hemos tenido que coger ciertas herramientas de él y mezclarlas con nosotros como mecánicos. Exactamente. Esto es una mezcla, una combinación. Yo no lo quiero decir como una mezcla o una combinación, lo quiero decir como una evolución, un cambio a una etapa mucho mayor. Y esta ventaja, porque no lo voy a negar, para nosotros es una ventaja, se amplía, se agranda ese gran terreno de trabajo para nosotros los técnicos, ¿ok? Eso sí, tenemos que aprovecharlo. De nada vale, yo soy mecánico y te puedo hacer un overhaul de máquina, perfecto, pero disculpa, no lo puedo arrancar porque hay unos cablecitos eléctricos que no sé si serán corrientes, serán tierra, serán dron. Ah, ok, entonces ahora voy a llamar a un electromecánico para que venga a hacer el trabajo. El electromecánico entonces se lleva todo el premio. Entonces,
No ha habido otra forma que el técnico mecánico va a tener que mezclar, compaginar, unir toda este convenio, esta mezcla de mecánica por un lado y Conocimientos. también tener conocimientos de electrónica. O sea, Eso es lo que estamos haciendo. hoy es 100% inevitable conocer de electricidad. Exactamente. 100% inevitable. O sea, Inevitable. queremos realmente cambiar nuestra situación, queremos realmente seguir creciendo, seguir avanzando. Ojo, porque esto es algo que quiero dejar claro. No hay forma, no existe la forma de mejorar su vida económica si no aprendiste algo. No hay forma. Hay algo importante que quiero que siempre lo tengan en cuenta nuestros estudiantes de Servinavales Academia. Lo primordial lo tenemos. Nuestro taller está aquí, en Panamá, en Colón. Tenemos el canal de Panamá. Tenemos en la vía donde están todos estos motores electrónicos marinos que están llegando, que están aquí a la vuelta de la esquina. Y, ok, perfecto. Mientras no tengamos en este momento en el canal de Panamá, en los muelles y en los puertos, también utilizamos este mismo aprendizaje en el área automotriz. Y hablo de automotriz tanto liviano como equipo pesado, para que sepa. Porque cuando hablamos de un motor Detroit, un motor Cummins, un motor Caterpillar, todos ellos ya están utilizando inyección electrónica. Y esa inyección electrónica es súper importante, porque al final de cuentas, sin la inyección electrónica puedo tener un motor que esté en perfectas condiciones, pero un sensor, un actuador, una mala inyección en el motor, la bomba, la computadora de la bomba de inyección va a mandar a apagar el equipo. Así de Exactamente. sencillo. Y también, muchachos, adelantarlo un poco. Este es un curso que viene a futuro, muy próximo, muy próximo. Estamos solamente esperando fecha. Curso de bombas de inyección rotativa, lineal y electrónica. Ahora están aprendiendo cómo funciona un inyector electrónico. Vamos a ver. Después de este seminario viene un curso completo. Solo tiene que estar pendiente a las redes sociales de Servinavales. Igual, después viene un seminario gratuito de bombas de inyección, bien por encima, porque esto se necesita mucho más tiempo para aprender, y después viene un curso completo. Ingeniero, creo que le dimos un pequeño abreboca de realmente todo lo que se puede, y no hablamos de la parte económica, porque, ojo, bueno, ¿cuánto nos estaban cobrando por solamente el tester de un inyector en estos días? ¿Cuánto? Solamente el 50 creo que testeo, era, 50 50 balúas por la revisión de ese inyector de electrónico. un solo inyector. O sea, solamente para ver si el selenoide estaba funcionando, más nada, $50. Uno. Entonces, por ahí pueden ver cómo se van manejando las situaciones, ¿no? Cómo se va regulando todo y cuánto se puede mejorar, ¿vale? Y Así al que, final de cuentas, si lo vemos de otro punto de vista, ok, el motor, al ser tan preciso con la cantidad de combustible que va a tirar, en teoría ahí vamos a tener una gran ganancia, porque al final el motor, si está mal calibrado o fuera un motor totalmente mecánico, podría estar tirando más combustible de lo normal. En cambio, con correcto. un motor de inyección electrónica, va a ser tan preciso ese combustible que dentro de los parámetros posiblemente ni siquiera, si está en buenas condiciones, nos vamos a ver cuando está tirando humo el motor. ¿Por qué? Porque tira Exacto. la cantidad exacta, precisa, y eso lógicamente la computadora lo va a calibrar o va a hacer sus ajustes dependiendo de el momento o en el estado en que está el motor en ese momento. Va a empezar a empujar, ya va en cancha larga, por decirlo, ya va a cierta cantidad de nudos, por decirlo como si fuera una velocidad crucero. Todo esto la computadora va a hacer los ajustes necesarios y de esta forma el selenoide de la inyección, del inyector, va a hacer su trabajo correspondiente, gracias a el comando que lo hace la unidad de control electrónico. Esto hace una diferencia, claro está. Ahora bien, de pronto, como estuvimos conversando tú y yo anteriormente, un inyector electrónico, la reparación es costosa y comprar uno nuevo, mucho más Mucho más. costoso. Ahora, esto varía tanto que lo que nos está dando a entender en la electrónica o los motores electrónicos es de que no hay que perder tiempo. Hay que hacer entender a los clientes que el mantenimiento en este tipo de motores son primordial a la fecha.
preciso. Mucho, hemos dado Bueno, cuenta a la larga, nos damos cuenta que, no, déjalo alargar un poquito más la cantidad de horas del motor, que no sé qué, y cuando acuerda el remedio de tratar de alargar y ahorrar, después le va a salir mucho más caro la bueno, reparación de los mismos. el último caso, sin mencionar nombres ni nada, el último caso por un mal mantenimiento fue arriba de $45,000 en gasto. O sea, Exactamente. un mal mantenimiento, ojo, ¿ah? Entonces, bueno, ingeniero, no vamos a alargar más porque nos vamos aquí tocando temas, y Y no tenemos temas seguimos, exacto. no hacemos el seminario la noche de hoy. Así que, muchachos, sin más que decir, les dejo en las manos del ingeniero Carlos Prestán, quien va a hablar hoy de inyección electrónica. Solamente me confirma, ingeniero, que puede compartir pantalla. Vamos a ver, estoy en eso de una vez. Creo que sí. Me abriré aquí y confirmamos de una vez. Esperaremos que tú me confirmes de que puedes ver. ¿Sí? Sí, ahí se ve que puede confirmar. Ya hice que está compartiendo pantalla. Bien, en la noche de hoy vamos a conversar muy fácilmente sobre uno de los cursos más importantes, el cual es la inyección electrónica. Oh, se cerró. Vamos a ver por qué se cerró. Déjenme ver a ver qué ocurrió. Bueno, acá yo estoy viendo una filmina que dice que es la inyección electrónica. ¿Me escucha, ingeniero? Ahora sí se fue. Se fue. Ya estoy adentro, no sé por qué cerró todo, porque fue cerrando sin haberlo pedido. Sí, es que todavía no está compartiendo, muchachos. Está tratando de hacer los últimos ajustes en su Estoy computadora. aquí, ¿me escuchan? Sí, sí, se le escucha. Eso es lo que están preguntando en el chat, pero yo le estoy contestando acá. No. Sí, la filmina no sé, se cerró y no he podido abrirla ahora. Esto es lo que estoy buscando de tratar de abrirla. Me dan unos minutos a ver por dónde está el error. Les confirmo de una vez.
Cualquier cosa, ingeniero, me la puede enviar por WhatsApp y yo la abro acá. Para ver. Dame. Aquí me está diciendo que espere nada más para entrar nuevamente. Vamos a ver Vale. si logro entrar. Y empezamos inmediatamente. Vamos a ver. Ahora la vemos. Me confirman. Todavía no ha comenzado a compartir. ¿No? ¿Por qué no me deja Apenas, compartir? Apenas la ve, me avisa, pues. sí. ¿Ahora sí la ves? No. No. Ya abrió en su computador, pero acá no se comparte. Ay, a la vida, se salió. Denos un momento, muchachos. Denme un momento para comunicarme con el instructor y vuelvo. Un momento. Iniciamos inmediatamente. Sí. Esperemos que nada más haya sido ese bajón de luz y no vuelva a pasar. Bien. Como siempre, se graba. Listo. Ahí estamos. Vamos a apagar aquí el video para que podamos trabajar más tranquilo y lo puedan ver entonces con mayor facilidad los muchachos. Bien, señores. Como estábamos hablando sobre la inyección electrónica, ¿verdad? La misma tiene siempre la capacidad de que al final hemos llegado al top, a una evolución en el cual el motor de combustión interna ha evolucionado totalmente. Y para que ellos hayan evolucionado, nosotros los técnicos también vamos a tener que evolucionar. ¿Y por qué digo evolucionar? Porque al final esta evolución ha sido a mayor, para beneficio de todos. El motor va a ser mucho más eficiente, mucho más económico, con mucha mayor potencia y al final esta es la ventaja de lo que nosotros queremos. Un motor con mayor eficiencia como tal. Bien, no podemos olvidarnos o no podemos dejar de ver el motor que era el pionero, el motor mecánico en el cual encontrábamos, ¿verdad? Un carburador. Quizás muchos de los jóvenes que están en este seminario en el día de hoy no han escuchado nunca la palabra carburador. El carburador simplemente era lo que se conoce como un instrumento en el cual automáticamente por presión negativa el aire entraba a la cámara de combustión a través del múltiple de admisión, pero antes pasaba o su boca principal era el carburador. El carburador tenía la función de mezclar ese aire que estaba entrando por el filtro de aire, lógicamente, como todo, una entrada de aire necesitamos un filtro para que el aire entre lo más limpio posible. Y ese carburador, ¿verdad? Podía entonces tener el trabajo de mezclar, tenía el trabajo de mezclar el aire con combustible. Bien,
Al tener esto, el carburador realmente, profesor, ¿cómo funciona? ¿Qué hace? De parte del carburador internamente existía una ley, la ley del Venturi, ¿ok? Esa ley del Venturi realmente era la función de cómo el combustible era inyectado dentro de la forma más clara de un carburador. En el lado izquierdo, ¿verdad? Combustión, un pistón que sube de punto muerto superior a punto muerto inferior y que cuando hace sus primeros cuatro pasos, que son admisión, ¿no? Permitía que entrara ese aire, pero ya ese aire venía mezclado, combinado con el combustible gracias al carburador. Ese mismo carburador, ¿verdad? Tenía jet de baja, jet de alta y a la vez un depósito de combustible, el cual venía directamente por medio de también una bomba de combustible mecánica y admitía o permitía que ese combustible, lógicamente, al entrar el aire por ahí, se mezclara. Profesor, pero si era beneficioso, era rápido, era sencillo, era mecánico, ¿por qué cambiamos? Porque el carburador constantemente entraba ese aire mezclado con combustible directamente, constantemente en todos los cilindros del motor. Recordemos que, por decirlo un ejemplo, en el motor de 4 tiempos había admisión en el 1, ¿verdad? En el 1 había admisión, en el 4 había una explosión. En el 2 y en el 3 estaban subiendo de punto muerto inferior a punto muerto superior. Pero igual en los 4 sistemas, en los 4 pistones de un motor sencillo, al tener un carburador, constantemente el combustible entraba o viajaba hacia las 4 cámaras. Que esto era lo que a la larga, en una cantidad de horas X, va a ocasionar de que ese combustible, el que no estaba en admisión, se estaba perdiendo. Había que encontrar la forma de poder encontrar ese lineamiento de que el combustible fuera lo más económico posible, de tratar de ahorrarlo. Este era lo que le llamábamos nosotros el famoso carburador. El carburador de pronto, muchas piezas, mucho elemento, hay que ajustar y sí se ajustaba ciertas cosas, pero la cantidad de combustible era la misma a la que estaba entrando constantemente. Lo que había que hacer en este cambio era, o lo que se calibraba, era la cantidad de aire o la entrada de aire que estaba en el carburador. ¿Ok? Bien, como les venía diciendo, el carburador, ¿verdad? Tenía esa función de poder mezclar el aire con combustible para que entrara a la cámara de combustión. Defectos y ventajas. Bueno, la ventaja primero es que era muy sencillo, el carburador era muy mecánico, muy extremadamente una manguera entraba, sus 4 tornillos que entraban a la base y santo remedio. Defectos que tiraba combustible en áreas donde de pronto nosotros no necesitábamos tener que llegar a tirarlo. De pronto necesitábamos que entrara ese aire mezclado con combustible al cilindro número 1, pero el resto de los cilindros estaba haciendo estaba en otra etapa en el cual se perdía, por decirlo de alguna forma, ese aire mezclado con combustible. El carburador era un dispositivo que se encargaba de preparar la mezcla aire-combustible, como se lo dije, en los motores de gasolina, al fin de que el motor funcione más económicamente y obtenga mayor potencia de salida. Es importante que la gasolina esté mezclada con el aire en proporciones exactas. Sí, este carburador tenía que tener la proporción exacta. Nosotros no podíamos ajustar manualmente la entrada de combustible, era única. Lo que sí hacíamos era poder ajustar entonces la entrada de aire y de esta forma a encontrar que el motor tuviera la mayor estabilidad y potencia.
pero más sin embargo, aunque fuera muy económico, el motor hacía que nosotros perdiéramos combustible. Esto es la esencia o la masa de lo que es un carburador, un Venturi. El Venturi es la parte interna. La mezcla va en este caso de izquierda a derecha, ¿ok? Lo estamos viendo de izquierda a derecha. El Venturi me va a hacer, ¿verdad?, la facilidad de que por medio de esa reducción que se está generando en el medio, hace la succión del líquido, ese líquido que vemos o esa vasija que vemos en la parte roja, en el cual es combustible, o sea, gasolina. El aire en azul, la gasolina en rojo. Sube a través de ese tubito tan pequeño, pero la reducción de la entrada de aire en esa sección pegado a la tubería de combustible es la que nos hace que el combustible entonces succione rápidamente y pueda entrar entonces a la cámara de combustión. No hay forma o no encontrábamos en un carburador la forma de poder reducir, ajustar, detener de pronto la entrada de combustible. Mientras el motor de combustión interna esté funcionando, ese carburador estaba constantemente enviando combustible como tal. ¿Ok? Este era el gran problema que teníamos allí en ese lado. Bien, sigo aquí. Ya habíamos comentado la admisión, compresión, explosión y escape en un motor de 4 tiempos, ¿ok? Al final de cuentas, sí, yo estoy claro que voy a necesitar, ¿verdad?, estos 4 elementos, admisión, compresión y explosión, porque él, de todas formas, él va a estar trabajando sin ningún inconveniente. Ahora bien, yo sí voy a necesitar en ese motor de combustión interna de 4 tiempos, la entrada de aire, la salida de aire de los gases, la bujía, que es la que nos va a tirar la chispa, si en este caso fuera un motor de gasolina, pero es la forma más sencilla de explicarlo en este momento. La única forma importante en ese momento, en ese entonces, en esos motores antiguos, en esos motores mecánicos, era mediante un carburador. Ahora, ese exceso de combustible, ese combustible que se estaba perdiendo y que no estaba siendo utilizado, además de eso que salía, por decirlo de alguna forma, muy crudo por el mofle, por el sistema de escape, el CO2, el dióxido de carbono salía muy fuerte. Esto producía entonces daño a la vida que conocemos en nuestro mundo, en la Tierra, a tal forma de que se estaba dañando la capa de ozono, estaba haciendo que nosotros tuviéramos efectos invernaderos, problemas como por ejemplo el país de México, un país en el cual su capital está en una, por decirlo, en una llanura, pero está rodeada de montañas. Entonces, la brisa no entra dentro de la capital de México y esto ocasionaba, ¿verdad?, como una pequeña nube negra que constantemente estaba en la parte superior en los edificios del país de México, en la capital de México. Eso fue un primer aviso que nos dieron de que sí, caminabas y a lo largo, al primer metro, 2 metros, tú veías a una persona, pero ya una persona a los 3 metros, 5 metros no veías por todo este hollín que se estaba generando por el exceso de combustible y que lógicamente al final nos estaba perjudicando tanto al ser humano como el consumo de combustible. Esos fueron, como por decirlo de alguna forma, los primeros lineamientos para poder llegar a tomar la decisión de que hay que tener motores eléctricos, motores de inyección electrónica como tal, ¿ok? Y es allí donde entran o aparecen entonces la inyección electrónica. Estos aparatitos que estamos viendo allí son los encargados entonces, ¿verdad?, de
suministrar el combustible de una forma más directa. El inyector como tal, lo vemos en este caso, estos son de motores gasolina, ¿verdad? Estos inyectores de motores gasolina van a poder o van a permitir entonces, mediante una señal de electricidad, una señal eléctrica, que por lo general viene de la unidad de control electrónica, le hace que abra, ¿verdad?, la boquilla y de esta forma se mezcle el combustible con el aire que está entrando en la cámara de combustión. Ya podíamos hacer un ajuste, por decirlo de esta forma, y ese ajuste era que cuando esa cámara de combustión, en el cilindro que sea, si necesita combustible, se le va a enviar. Mas, sin embargo, en los otros cilindros que no están teniendo o no están necesitando la mezcla aire-combustible, esos inyectores no van a estar tirando combustible. Ya había la forma de encontrarse una reducción sustancial en combustible hacia la cámara de combustión. Parece, ok, perfecto. Estos fueron los primeros pininos, los primeros pasos a la electrónica en motores. Motores gasolina, vamos a poner un riel común, vamos a poner 4 inyectores si es un motor de 4, vamos a poner 6 inyectores si es un 6 cilindros, y de esa forma una computadora va a certificar cuál es el cilindro o los cilindros que van a necesitar combustible en un momento dado. Claro, para eso necesitaba sensores que le pudiera decir o ayudar a la computadora para notificar que el pistón estaba en el recorrido de punto muerto superior a punto muerto inferior, y que también cuál de las válvulas estarían abiertas o cerradas, si son las de admisión o si era la de escape o si estaban cerradas totalmente. Todo esto fue una mezcla y una combinación de ingenieros para poder lograr ese motor de combustión interna electrónico, el cual ya tenía inyección electrónica. Los inyectores, ok, perfecto, vamos a empezar a trabajar con ellos porque esto es la salsa de lo que estamos en la noche de hoy, el inyector electrónico. Este inyector, como lo vemos, tiene, como ven allí, los conectores, un positivo y un negativo. El positivo, desde que cerramos el circuito del motor, se prende las luces del tablero, le llega 12 voltios a cada inyector, más sin embargo, cuando arrancamos el motor de combustión interna, entonces vamos a ver una señal de tierra, brom, masa, que va a viajar para poder cerrar el circuito. Recordemos que para que una bobina se accione, se magnetice, necesita cerrar un circuito. Para poder que ese circuito se cierre, voy a necesitar voltaje por un lado o por un extremo y masa, tierra o brom por el otro extremo. Al tener este embobinado energizado, atraía, imantaba, succionaba la puntilla del inyector, y la presión de combustible que era generada por la bomba de combustible, que incluso estaba en el tanque, esa presión iba a lo largo de toda la tubería, se mantenía en el riel común, y donde hubiera la posibilidad de una abertura, una fuga, o sea, en la boquilla, ese inyector entonces iba a tirar el combustible en la cámara de combustión. Esto fue saliendo tan perfecto, hubo mucha eficiencia en estos primeros motores a gasolina, que empezamos a hacer la prueba entonces en motores diésel, que es en la salsa de nosotros, los motores diésel. Servinavales, motores marinos, servinavales, motores diésel en equipo pesado, servinavales en motores de generadores, que también son diésel por lo general, servinavales, y no importa que sea un motor de 4 tiempos o un motor de 2 tiempos, estos son los motores en el cual ya también empezaron a llegar electrónicamente. O sea, la inyección electrónica, que los primeros pasos, la forma de estudio y todo lo demás era con respecto a motores gasolina, se empezaron a meter también entonces
en motores diésel. Veamos primero en la diapositiva que tengo una inyección electrónica de un motor gasolina. ¿Okay? La inyección electrónica del motor gasolina, como lo vemos, va a venir desde el lado de abajo, en la parte derecha, donde está, ¿verdad?, el tanque de combustible. Ahí está en inglés, nos dice fuel pump, o sea, la bomba de combustible, ¿ok? De gasolina, está dentro del tanque. De allí va a, de algún sistema, va a entrar, ¿verdad?, por medio de un regulador de presión de combustible. Él va a través de las líneas y esa bomba va a hacer que empuje esa presión al riel común, como lo estamos viendo allá. La computadora, la unidad de control electrónica, ahí donde está la palabra inyección, ahí vamos a ver ese cuadrito que está ahí pegadito. Ese es lo que nosotros le llamamos la unidad de control electrónica, la computadora, es la que va a suministrar cuál de los inyectores en ese momento es el que va a tirar el combustible. Claro está, ahí van a haber ciertos sensores, reguladores de presión de combustible, porque la presión no puede ser máxima, podría reventar alguna tubería, alguna línea, y que como todo sistema de combustible debe tener un filtro de gasolina, ¿ok? Ahí lo vemos a la derecha con relojes, presión de combustible, el regulador de presión que lo van a tener directamente en el riel común, cosa que si la presión es muy alta, el regulador es vencido y permite que el combustible excedente o la presión excedente retorne al tanque de combustible y vuelve la bomba a hacer su trabajo, empuja, la pasa a través del filtro, lo pone en el riel común para que los inyectores entonces puedan tener el combustible constante y la computadora controla la cantidad de combustible que va a tirar en ese cilindro. De esa parte va a depender, claro está, la cantidad de aire que está entrando a la cámara de combustión, va a entrar posiblemente la temperatura de aire ambiente que está entrando, la temperatura en parte del motor para ver, y todo esto va a hacer o va a ayudar a que el motor de combustión interna, ¿verdad?, pueda trabajar correctamente. Si entra gran cantidad de aire a la cámara de combustión, entonces la computadora va a alargar el tiempo en milisegundos de la inyección, o que ese inyector tire en vez de un segundo, tire 1.3 segundos, por ejemplo. Ese punto 3 serían milisegundos. Esa cantidad va a ser de que, sí, la presión es constante, o sea, es la misma de combustible, pero lo que la computadora hace es alargar ese tiempo de combustible para que pueda ser mayor o menor en el mismo. ¿Ok? Bien. El sistema de inyección electrónica diésel no para o no hay tanta diferencia como tal. Más sin embargo, sí se han agregado ciertas cosas muy importantes y es en la que yo me voy a encaminar en la noche de hoy. Primero, hay muchos más sensores. La inyección solamente, no tanto como el motor como tal, pero solamente en la inyección van a entrar mucho más individuos. Entre esos tengo uno, déjenme subir aquí para estar más claro, ahora sí. Tengo, por ejemplo, el pedal del acelerador. Necesito estar claro en las revoluciones del motor, necesito estar claro en la temperatura del combustible antes y cuando está en el riel común. También voy a necesitar la cantidad de aire, o sea, saber exactamente el motor de combustión va a necesitar, la computadora va a necesitar cuánta cantidad de aire está entrando y todo eso va a ser, ¿verdad?, monitoreado por la unidad de control electrónico. Aquí tengo el diagrama muy sencillo. Abajo están indicando todos los sensores que están trabajando, ahí como lo que estaba diciendo. Vamos a ver, la unidad de control electrónica, 2 sensores de presión, un sensor de pedal, el régimen del motor, o sea, las revoluciones
por minutos del motor, sensores de temperatura y por último el sensor de caudal de aire. Ahora, ¿cómo funciona esto, profe? Bien, voy a explicarlo bien sencillo. En la diapositiva que estamos viendo, tengo el tanque de combustible, ¿verdad? Tanque gris, el combustible está en amarillo. Eso me está indicando que el combustible, o sea, el diésel en el tanque de combustible está a temperatura ambiente. ¿Qué significa esto, profesor? Temperatura ambiente, el combustible es el mismo que lo sacamos de la bomba de gasolina, lo echamos en un galón, lo tocas, es diésel temperatura ambiente. ¿Ok? Todavía no ha habido ningún tipo de efecto físico o químico que aumente la presión y por ende aumente la temperatura del mismo. Bien, el tanque de combustible, gasóleo, o sea, diésel, tiene una bomba de combustible ahí adentro. Esa bomba va a empujar combustible de baja presión. La mayoría de los autos y de los motores lo tiene. Algunos ya de motores muy grandes ya no usan esa bomba de baja presión. Pero esa bomba va o tiene que dirigirse a la bombita que estamos viendo en gris en la parte de abajo del mismo tanque. Esa bomba que está ahí es conocida como la bomba de alta presión. Y ahí está el nombre. Abajo del tanque de combustible, la gasolina entra a la bomba de alta presión y veámoslo bien, del tanque de combustible a la bomba de alta presión tiene la tubería en amarillo porque el combustible está a temperatura ambiente, ahí no hay ningún problema, ¿ok? Y luego entonces, esta bomba de combustible por medio de engranajes, ella multiplica o aumenta la presión. Al aumentar la presión de combustible, ¿verdad? Esa línea de combustible sale y va directamente entonces a la tubería de alta presión o como nosotros la conocemos, el riel común o si lo quieres escuchar en inglés, common riel. Ese combustible que sale de la bomba de presión, de alta presión, como su nombre lo dice, alta presión, multiplica o aumenta la presión de combustible, o sea, va a ir con más potencia, va a mantener una presión constante en ese riel común. Antes, en los motores, los primeros pininos era gasolina, hoy ya, al día de hoy, estamos haciéndolo en motores diésel, ¿ok? Ese riel común, como lo vemos, ahí está, ellos le pusieron ahí en esta diapositiva, en esta gráfica, le pusieron un conducto común, riel común, como riel, es lo mismo, y esa presión se mantiene constante en ese riel común. Ahora bien, como esa presión es extremadamente alta, hay que estar claro que cualquier fractura, cualquier mala instalación, una tubería que no está bien enroscada o un sensor que a la larga se pueda estar dañando, vaya a perder presión y pueda ocasionar un daño importante. Necesitas tener dos cosas en esa regla, en ese tubo. Uno, el sensor de presión de combustible la presión que se está generando en esa tubería, yo tengo que tener un control. Ese no soy yo, es la unidad de control electrónica, o sea, la computadora de inyección es la que tiene que ver y certificar ese control de esa presión de combustible. Debe ser constante, debe ser alta, pero dos cosas pueden pasar. Una, que la presión sea extremadamente alta al punto de reventar una línea, nos pasemos del excedente, o dos, que por algún motivo la bomba de alta presión deje de mandar presión, no tire la presión correcta, haya desgaste en la bomba de presión de combustible. El tanque de combustible puede estar vacío. Todas estas cosas son posibles causas que también haya lo contrario, en vez de alta presión, tenga baja presión en el riel común. ¿Qué puede ocasionarme? Que de pronto, si es alta presión, haya una fractura o una ruptura en alguna tubería.
Si es lo contrario, muy baja presión, si yo necesite que mi auto desarrolle, esté en un momento de tener un buen torque, necesito que esa máquina tenga la potencia necesaria, y hay baja presión, la computadora automáticamente me va a tirar una luz de check engine informando, una luz de testigo, informando que hay algún tipo de problema en el sistema de inyección. Y lo más seguro, la mayoría de los motores lo hacen, es que apague el motor de inyección por problemas en el sistema electrónico. ¿Ok? Ya de ahí lo demás es lo usual, lo normal. Los inyectores tienen contacto directo o línea directa con la tubería o el conducto común, con el riel común de combustible, más sin embargo no va a abrir hasta cuando la unidad de control electrónica, el módulo de electrónico, mande la señal para qué o cuál de los inyectores necesite combustible en ese momento. Necesite abrir esa bobina para que la inyección pueda fluir. Bien, hasta aquí vamos a hacer una pausa. No sé si hay una pequeña pregunta. Empecé con qué era un inicio, la historia, cuál fue el primer alineamiento de la inyección electrónica, fue en motores gasolina y ya al día de hoy lo tenemos en motores diésel. He enseñado los dos diagramas y quisiera saber si hay alguna duda o algo que quede pues, pregunta por el momento. Pueden levantar la mano, muchachos, para poder activarle el audio. Solo deben levantar la mano y le activamos el audio. ¿Hay alguna pregunta? Hasta ahora no, ingeniero. Nadie levantó la mano. Ok. Bien, eso era lo esencial o lo primordial de lo que tenemos allí. ¿Ok? Es la misma forma, la misma teoría, más sin embargo, cuando vemos estos motores, las cosas cambian grandemente. ¿Por qué decimos que cambian grandemente? Porque si tengo una falla, tanto en un motor gasolina de inyección electrónica como en un motor de diésel, esa falla la voy a tener que resolver por medio de escáner. ¿Por qué? Porque el testimonio, el problema, todo es guardado en la computadora o en los módulos. Al estar guardados en la computadora o en los módulos, ¿verdad? La única forma de poder comunicarnos con ellos es mediante otra computadora que se pueda conectar entre sí. ¿Estamos claros? Ahí es donde entra entonces la diferencia de que de pronto sí puede ser un sensor, puede ser, y tengo varios sensores aquí en el motor diésel, ¿verdad? Desde los de las revoluciones de motor, el caudal de aire, el caudal de combustible, todo esto va a influirme y yo voy a tener que conectarme. Y algo claro, que no es bueno, pero ni modo, nos pasa es esto que tengo aquí. Déjenme ver si puedo. Déjenme agrandar acá. Estoy poniendo la cámara para que podamos ver. Aquí tengo, por ejemplo, un dolorcito de cabeza. No lo he terminado. Sigo trabajando en él. Vamos a ver si lo puedo enseñar. Aquí. Aquí tengo una computadora. Esta es una computadora de un motor diésel, pero el problema no registra solamente aquí el daño. El daño está en que de la computadora ella va a un módulo de inyección electrónica. ¿Qué ocurrió? Tengo el presentimiento de que el daño está en un inyector piezoeléctrico. Pero eso es que es un inyector piezoeléctrico. Un inyector piezoeléctrico viene a ser lo que nosotros le llamamos un inyector electrónico con una bobina en la parte de arriba, como lo enseñé anteriormente en lo que estábamos conversando. Y esa bobina o bobinas, no sé, tengo el presentimiento de que está en corto eléctrico.
ese corto eléctrico de esa bobina fue y regresó. Pero cuando regresó, fue a la computadora se pudo reparar, no hay ningún problema. Esto se pudo reparar. Este niño que está aquí es el módulo de encendido de la computadora. Entra aquí y de aquí entonces sale hacia cada uno de los inyectores. Esta cajita no se salvó. Esta cajita murió. El módulo de encendido. Y estoy hablando de que marca Toyota Hilux 2016. Ahora, ¿cómo me doy cuenta qué es lo que está dañado o cómo está dañado? Ahí es donde entra entonces lo que hemos estado conversando, en lo que Servinavales se está enfocando, y es directamente electrónica. Me toca revisar uñaje en los inyectores para primero confirmar que hay un problema en uno de esos inyectores. Si hay uno de los, porque tengo, en este caso es un Hilux Toyota, 4 inyectores, y yo puedo tener una línea de cuál podría ser mi daño. Vamos a medirle ohmiaje a cada uno de los inyectores y debo tenerlos, en teoría, todos más o menos a un mismo valor. Ya ahí, donde yo encuentre uno que me tire a 0 o me tire valores extraños, ya podría decir, tengo al individuo posiblemente sospechoso de este daño que yo tengo. Entonces, lo que quiero dar a entender es que no es solamente trabajar mecánica ahora, porque ahora yo tengo que utilizar una herramienta electrónica para poder certificar cuál es el causante y cuáles fueron los daños. ¿Ok? La otra que puede haber sido el cableado eléctrico que va desde la computadora hacia el ramal. Muchas veces en automóviles es más fácil en algunas cosas, porque el señor, usted tuvo un choque, usted se chocó, sí, tuvo un choque hace como un año y golpeó el guardafango por donde venía el ramal de la computadora hacia los inyectores. Por ahí puede ser que haya algún problema, algún cable se haya mordido, se haya golpeado. Pero cuando estamos en el área marítimo, en el área de motores marinos, ¿a quién le echamos el muerto? ¿A quién? No hay, no, que se golpeó, que se chocó, que no, ahí no existe eso. Ahí más es la humedad, la sal, los malos mantenimientos o revisiones en electrónica y electricidad, porque a pesar de, es un barco, tiene 20 años, pero nunca se le da un mantenimiento al sistema electrónico. Entonces, conectores, plot, y muchas veces, que también ya lo estamos viendo, hasta lo veíamos en los automóviles, la área automotriz, y que vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer el mantenimiento, vamos a cambiarle las bujías al carro. Voy a hablar cosas claras para que ustedes entiendan. Sacamos la bujía, cuando sacas el plot de la bujía, te queda el plot en la mano. Se desbarató el conector. Y tú dices, chuleta, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué el conector se desbarata? Porque el motor es un motor que cuando está encendido aumenta su temperatura, o sea que tiene calor. En la noche se enfría, vuelve en el día siguiente vuelve y se calienta. Entonces, el conector que está hecho de plástico, con los años, 3 años, 5 años, llega un momento que ya el plástico se cristalizó. Entonces, donde le haces una presión, por muy normal que sea, se desbarata. Se desbarata en tu mano. Entonces, ya te quedan los cables en la mano y empiezan de pronto los malos trabajos. ¿Y qué quiero decirle malos trabajos? Viene un genio y mete el cablecito de un lado a un conector y el otro cablecito al otro lado, y entonces agarra un poquito de silicón y lo empatuma y lo tapa. Para que se quede pegadito ahí los dos cables, alcohol, y no lo toque, señor, ya termine su mantenimiento, arranca su carro y vaya. Cuando regresa de nuevo el otro mecánico, otro mantenimiento, entonces está como el dolor de cabeza de que, ¿y cómo iban los cables? ¿Cómo sale? Por no haber hecho un buen trabajo y haber solicitado, haber mandado a pedir el conector nuevo y mandarlos a hacer.
que ya sabemos que hay muchos lugares donde podemos conseguir ya conectores de sistemas electrónicos para poder recuperarlos y cambiarlos. Entonces, esto es un vivo ejemplo del diario vivir de que ya no somos o no podemos ser solamente mecánicos, tenemos que entrar a la electrónica y tenemos que jugar con el tester o multímetro, tenemos que entrar con puntas lógicas, ya no podemos usar lámparas de prueba, sino puntas lógicas, herramientas que te va a servir para disminuir la entrada o poder medir sin dañar lo que conocemos como módulos de encendido, módulos de inyecciones o computadoras. Estos aparatitos por lo general trabajan en 3 a 5 voltios aproximadamente. Ahora, preferiblemente, sí, entran 12, pero si acaso tiene que salir algo, va a salir a 3 a 5 voltios, por un lado. Por el otro lado, ¿verdad? Por el otro lado, los mismos aparatos, por lo general, sale en una señal de ground, más a tierra, para no tener tantos voltajes eléctricos a través de los equipos. Y en motores diésel estamos por lo mismo. Y una mala revisión, muy importante lo que voy a mencionarles, una mala revisión, no tengo el conocimiento correcto, no sé usar el multímetro como tal, puede ocasionar que un aparatito como esto se pueda dañar. Este aparatito que yo tengo en la mano, aunque parezca tonto, está costando, porque ya lo mandé a pedir, $275. Esta cajita que de a milagro, podría decirse, cabe en la palma de mi mano. Cabe en la palma de mi mano. Cuesta $275. Y es mandado a buscar afuera, Estados Unidos, para ver cómo lo traigo de Japón, haciendo un par de taramullas y poder traerlo a ese precio. No queremos, el cliente me pidió solamente que no vayas a la agencia porque ya más o menos, ya me dijeron el precio. No me cotizaron cuánto, pero ya más o menos el precio. Y es 3 veces ese precio. Entonces, y estamos hablando de un auto. Ahora imagínense que estamos en una embarcación, en un motor C9 Caterpillar, por ejemplo, un Detroit, un Cummins, donde ahí es o es esto, y solamente hay ciertos lugares donde podemos comprar y no tengo la facilidad, escuchen lo que voy a decir, porque un carro dañado lo puede dejar 3 días, una semana, le va a doler al cliente, pero no va a haber tanta plata perdida. Pero ustedes se imaginan que una embarcación o un motor esté parado, una embarcación detenida por un motor o por una falla electrónica, donde necesitamos un técnico que resuelva o trate de ver rápidamente el diagnóstico, resolver hoy, esto es lo que está dañado, hay que mandarlo a pedir, y si ya demora 3 días o una semana, va a depender ya de cómo se mueve la parte de poder traer las piezas. Pero si las embarcaciones, ya lo saben, no pueden estar paradas por mucho tiempo porque es pérdida como tal. Entonces, ya involucramos multímetro o tester, punta lógica, escáner, y cómo funciona, ¿verdad? Los motores electrónicos, porque al final de cuentas todo es un conjunto, todo es un conjunto. Creo que estamos no demoramos mucho en que Servinavales va a dar un curso de electromecánica, electrónica del automóvil, que es el principal base de cómo funciona ese motor. Después vendrá el curso intermedio y por último saldremos al curso avanzado de motores full injection, ¿verdad? Y que sí, lógicamente lo vamos a tener tanto para motores diésel como para motores gasolina. Al final, estos cursos son en todos los completos, en todo el área, tanto diésel como electrónico. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Los escucho. Si hay alguna duda, algo de lo que comenté, quedaron con alguna duda, tienen alguna pregunta, sería bueno que me pregunten si tienen alguna duda como tal. Pregunten, muchachos, pregunten, que el que pregunta aprende más.
Ahí está Víctor. Víctor creo que levantó ahí, correcto. Trata de activar el micrófono, Víctor. Creo que ya se te abrió el micrófono. Ya lo desactivó. Ahí activa. Presionas de nuevo. Te escucho, Víctor. Buenas noches, profe. ¿Me escucha? Buenas noches para todos y bendiciones. Profe, una pregunta. Sí. Ya, con relación a esto, o sea, es impresionante la clase y muy importante. Profe, ¿qué pasa cuando no tenemos esos aparatos de diagnóstico, profe, y de repente, porque las otras yo iba con un compañero en una mula, una mula con un motor Cummins. Entonces correcto. el carro se paró, profe, el carro se paró. Le dimos start, volvió a prender, o sea, le dimos, empezó a botar un montón de humo negro y prendió. Entonces, debido a ese montón de humo negro que él prendió, o sea, debido a ese montón de humo que empezó cuando le estábamos dando llave, porque le estábamos dando llave, y entonces después empezó a botar un montón de humo negro, el compañero aceleró, echó un montón de humo y prendió. Profe, una pregunta, ¿cómo saber exactamente que es un inyector, o sea, que está quedando sin corriente o que hay fuga de presión de combustible? ¿Cómo saber cuando uno no tiene esas herramientas a mano, cuando uno no tiene nada de esas cosas? ¿Cómo uno defenderse en esa área, en el campo, en el momento dado, profe? Muy importante, Gracias. señor Víctor. Mira, Víctor, lo que acabas de decir es muy claro. Para empezar, es mentira, no te lo voy a negar, es mentira que todo operador de equipo tiene que tener conocimiento. Lo que sí tiene que estar claro, ¿verdad? Es que cuando el operador está manejando un equipo y de pronto hay una falla, claro está, la falla puede ser de pronto y plum, se apagó, un sensor se rompió, un sensor se dañó porque es una parte eléctrica. Las partes eléctricas todos los días están andando, todos los días funcionan y un día no quiso prender más o un día andando se apagó y se dañó. Cuando hablamos de una pieza mecánica, de pronto una balinera, de pronto estamos escuchando y que esa balinera, esa rueda, como que le oigo zumbando. 15 días después, un mes después, ya tú estás viendo que esa balinera está zumbando mucho más fuerte. O sea, sientes una presencia mínima primero, un ruido mínimo y después vas oyéndolo un ruido máximo. Esa es la ventaja de un daño mecánico. Se puede ir escuchando. De poco a mayor, la gran mayoría de las veces. Pero en una pieza electrónica no hay cómo. El día que el piso llegó a tu casa, lo estacionaste y al día siguiente quieres arrancarlo y no arranca. Vas rodando y de pronto se apagó y te echaste a un lado. Puede que arranque, puede que no arranque, como te pasó a ti con el equipo. Entonces, es difícil, sí. Es casi imposible, sí, casi imposible, de que todos los operadores tengamos un escáner, por decirlo de alguna forma, un multímetro, bueno, eso podríamos ya cambiarlo, y una lámpara de prueba, una punta lógica en cada equipo que esté trabajando. ¿Qué quiere decir con esto? Que posiblemente, así mismo como cuando hablamos de que este es mi carro, este es mi camión, yo estoy trabajando en este equipo pesado, yo voy a tratar de mantenerlo lo mejor posible. Que lógicamente sí, yo voy a tener que tener el número de teléfono de un mecánico, el cual esté capacitado para que donde me quede regado, él me pueda ir a rescatar. Entonces, ya ese técnico, ese mecánico que ya no es un mecanicucho, es un técnico, ya tiene las herramientas correctas y necesarias, va a poder hacerle un diagnóstico a ese equipo y al final tomar la decisión, hey, tranquilo, sí se puede arreglar aquí mismo. Pudo haber sido una fuga del sensor, como estamos en la orilla, vamos a cambiarlo aquí mismo, lo compramos, demoramos unas 3, 4 horas, pero arrancamos y no ha pasado nada. Esa es el trabajo de un técnico, de un mecánico que esté completo, un electromecánico que te pueda resolver. A que de pronto, no anda, voy allá, te voy a cobrar $25 por ir allá nada más a verlo. Cuando lo veo le doy a estar, no arrancó, todo está funcionando, tiene aceite, tiene agua, cosas que ya el operador hizo. O sea,
Al final este mecánico, ¿qué fue a hacer? A decirme que, hey, vas a tener que ir a llamar a la grúa para que te lo lleve. Y lo llevas al taller para ver yo allá qué resuelvo. O sea, al final, el mismo operador o dueño del equipo se va a dar cuenta y que este man, ¿para qué vino? Para decirme que tengo que llevarme en grúa. O sea, ahí es donde está la diferencia de un mecaniquito a un técnico del día de hoy que tiene que estar capacitado tanto en el área mecánica como en el área eléctrica, ¿ok? Y eso es lo que la compuerta o el chip que estoy tratando de meterles a todos ustedes. Me gusta hablar sin pepitas en la boca. El chip de hoy es, señores, tenemos que ser técnicos completos. Técnicos completos, ¿qué significa, profesor? Tener conocimientos de mecánica y tener conocimientos en electrónica. No es que, y he oído, el mejor mecánico es el que tiene el escáner más caro y que hace todo. Porque al final, todos los escáneres, sí, hay unos de bajo rango y hay unos escáneres de alto rango. La diferencia entre el de bajo rango y alto rango al final me va a decir un código de error, que es o por dónde está el daño. ¿Ok? Y estoy hablando de un escáner que estoy poniéndolo en un auto sedán, estoy poniéndolo en un camión volquete que tenga un motor electrónico y transmisión electrónica, en un cabezal de mula, en una pala, línea amarilla, una retrocavadora, que son electrónicas, e incluso en una embarcación. Todos estos motores electrónicos, al final, si hay un problema, incluso antes de abrirlo, de desarmar, de ver, es obligatorio hacer una inspección electrónica para ver cuál es el indicio del daño. Ya hay muchos mecánicos y el ingeniero Kevin no me va a pegar mentiras, no me hace decir que estoy pegando mentiras. Tenemos de pronto y llega un mecánico y desarma. Oye, pero ¿por qué desarmaste? Vamos primero a preguntarle a la computadora qué es o cuál es el daño, a qué se debe de que tú bajaste revoluciones, tuviste una baja carga, no te mantuviste en la carga que se te puso. O sea, un indicio, a ver a qué se debe, cuál fue el problema. Pero no, el mecánico, no, este motor tiene algún problema en el cilindro tal, vamos a desarmarlo, posiblemente va a ser el pistón que se fue, o hay un golpe, y cuando acuerda, el problema no necesariamente fue un cigüeñal, o un casquillo de biela, o un pistón que ya tenga fuego, que esté, lo que nosotros le llamamos faldeando, no, puede ser un daño de inyección, un problema de inyección solamente. Entonces, ese tipo de problema, si yo hubiera metido el escáner me va a informar daño en problema o daño del circuito, el cilindro número 3, por decir un número, por motivo de mala inyección. Ya, si me dice mala inyección, entonces yo tengo que empezar por el inyector. Tengo que empezar por ese inyector y llevarlo a probar para ver si el solenoide está bueno o está malo. Pero eso que me dio el escáner, que me dio la computadora de que el problema era inyección electrónica, me ha ahorrado y le ha ahorrado al cliente que yo tenga que bajar un cabezote. No, eso puede ser una válvula que está picada y por eso soy un golpeteo y soy un ruido extraño. No, el ruido extraño era que la boquilla del inyector reventó y empezó a tirar chorro en vez de tirar el combustible pulverizado. Entonces, la pregunta tuya fue, ¿es necesario que nosotros podamos saber cómo diagnosticarlo si no tenemos las herramientas? La respuesta es no. Desafortunadamente, si quieres estar en el top de los técnicos completos, tenemos que comprar, tenemos que actualizarnos en conocimiento, en estudio y también en herramientas. Y no significa tener una herramienta en el maletín, en tu caja de herramientas y no saber usarla. Es comprarla, tenerla y saber usarla. De pronto, porque ahora usted me está pidiendo que yo tengo que comprar un multímetro. Sí,
El multímetro, un buen multímetro te puede costar $150, pero ese buen multímetro en 2 años, si lo cuidas y lo proteges, que es lo que voy a decir, es una inversión. Esa inversión en 1 año, 2 años, lo triplicaste. Y si sigues cuidando el equipo, lo vas a seguir teniendo. Una punta lógica, la compraste, la invertiste y en unos años la vas a seguir usando, la vas a seguir teniendo y esa inversión la ganas también. Entonces, el escáner es lo que de pronto dije, chuleta, un escáner. Bueno, ya el mercado está tan abierto, un escáner ya lo hemos podido consultar en mercados, puedes meterte por muchos lugares y puedes conseguir un escáner desde lo más caro que hay, $2,000, $5,000, dependiendo de lo que quieras y para dónde quieras trabajar, hasta un escáner sencillo, cómodo, que solamente te va a decir, dime qué sensor o qué código de error tienes. Y con decirme el código de error, él automáticamente me va a informar por dónde debo de atacar el daño de ese motor. ¿Ok? Les voy a dar un secreto. Yo no tengo escáner caro. Yo no necesito un escáner de alta eficiencia o que yo pueda controlar, desajustar, bajar revoluciones, subir revoluciones. ¿Por qué? Porque yo prefiero simplemente reparar daños directos. Que la data me diga qué código de error, la computadora me diga tengo el código de error tal. Me meto por internet, lo busco, eso sí, en el modelo, la marca del motor que estoy trabajando es Caterpillar, código tal, lo reviso, lo verifico por internet y me dice, el código este tiene relación con el sensor de temperatura del motor, un ejemplo X. Entonces yo voy y empiezo a revisar si el sensor está descocotado, el sensor de temperatura del refrigerante, si el refrigerante que está realmente es refrigerante o lo tienen con agua, si el sensor está limpio, está sucio, si el cableado eléctrico está entre el sensor y la computadora esté golpeado, descocotado, cortado. Todo esto va a darme un diagnóstico. Y por último, incluso hasta poder sacar el sensor y medirlo para ver si en realidad está en buen estado o está en mal estado. O sea, desde usar un escáner para poder medir si el cable está dañado o no, tengo que medir continuidad. Con el tester o multímetro, el cableado lo tengo que verificar. Si el sensor está dañado, tengo que medir un IAE. O sea, todo esto lo voy a utilizar con el multímetro. Si fuera un sensor inductivo o un sensor óptico, yo tengo que medir valores positivos, negativos y señal. Toda esta influencia la vamos a buscar y eso al final es lo que quiero decirle. Tienes que tener conocimiento de electricidad y electrónica. Y la inyección electrónica está completito en que tienes que medir si le está llegando voltaje, si le está llegando la señal de la computadora, que en este caso es ground, y cualquier conexión, falso contacto, o sea, un plot que no esté bien conectado, que no esté apretado correctamente, podrá ocasionarme daños incluso en la inyección electrónica. La respuesta no fue la que muchos quisiéramos escuchar. ¿Puedo resolver sin herramientas? No, no puedes. Y para poder tener las herramientas, tienes que estudiar de cómo usar las herramientas. Te voy a dar un dato. Servinavale te está ayudando a que tú conozcas, aprendas y por último, simplemente, a mí nada más me falta comprarlo. Voy a hacer esa inversión. Como dice el profe, posiblemente en 1 año, 2 años, esa inversión se pagó una vez, no, se pagó 2 o 3 veces, para que tengas claro de que sí al final, y eso, aunque no lo creas, lo estamos haciendo mucho las empresas, ¿ok? Tienen su cuerpo o su equipo de técnicos o mecánicos. Un ejemplo, mi bus, se dañó el bus en tal lugar. La empresa tiene contacto, ok, se dañó mi bus, ¿dónde está arreglado ese bus? En tal San Miguelito, ok, perfecto. ¿Qué hace? Mandan a un carro, a un técnico completo,
multímetro, tester, escáner, a ver qué problema más o menos tiene, eso es, listo. Si lo puede escanear y verificar. Hey, dice que el diferencial se quemó, o sea, no podemos hacer más nada. Hay que llevárselo en grúa. Ya, pero el técnico fue y conversó a través de una computadora, o sea, el escáner, con la computadora del... Hey, dice que se recalentó. ¿Por qué? Porque el motor de pronto no va a pegar mentira. Hey, la temperatura se fue al máximo, se mantuvo y se recalentó. El operador dice, jamás. El carro vino y lo estacioné aquí en la parada para que la gente se subiera y el man se apagó solito. Pero, ¿qué quiere decir esto? Ese carro tenía media hora, todo eso lo dice, lo sapea, lo diagnostica y lo sapea la computadora. Tuvo 45 minutos andando a 3/4 de la temperatura. Cuando el mecánico manda el informe, aquí está el informe que mandó el escáner. Ah, que tuvo 45 minutos de la temperatura a 3/4. ¿Por qué no paró el bus de una vez? ¿Por qué no lo paró? Entonces, esa es las cosas buenas o las cosas malas, depende de qué lado estás. Igual va a pasar en los operadores, en los motores de equipo pesado, en las embarcaciones. Ahora hay alguien que no pega mentira y esa es la unidad de control electrónica. Es por eso que nosotros hacemos los contactos, las conexiones para poder diagnosticar de ahora en adelante de esta forma. Ya no tenemos la necesidad de yo me supongo que pasó tal cosa. No, tú conectas tu computadora con el escáner y el escáner le pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió? Dime lo que pasó en los últimos 45 minutos o en las últimas 2 horas para ver cómo se comportó el motor. Y oído, tanto en un auto, en un camión, en un equipo pesado o en una embarcación. Todo eso lo vas a ver así. ¿Preguntas? ¿Dudas? Si no, vamos a ver si seguimos aquí. Miren, la inyección electrónica es una forma de inyección de combustible para motores de gasolina en los cuales, y yo lo digo, motores de gasolina y motores diésel. Lleva varias décadas implantando, ¿ok? Y para motores diésel, y cuya introducción es relativamente más reciente. O sea, en motores de gasolina ya tenemos años, ellos fueron los pioneros, los motores, la verdad, trabajaron muy bien. De pronto siempre había ¿cómo se dice? Un renegado, un mecánico que no controlaba o que no quiso estudiar o no quiso aprender. Y no, hombre, esos motores molestan mucho, esos motores electrónicos. Vamos a quitar el múltiple de admisión y le ponemos un carburador. De ahí para adelante, hermano, todo eso te va a arrancar y te va a andar bien. El motor nunca quedaba como debería ser. Nunca funcionaba correctamente, para que tengan claro. Entonces, eso era lo que hacía el problema de esos renegados que en vez de ayudar o de querer estudiar, en teoría lo que hacía era que se perjudicaba. La inyección electrónica primero fue en los primeros pioneros, motor gasolina, resultó, hubo una buena apreciación, fue correcta, el combustible disminuyó grandemente y de esta forma entonces lo invitamos también al motor diésel, que ya de por sí el motor diésel, de por sí el combustible es mucho más diminutivo, o sea, se gasta mucho menos, aunque el mantenimiento sea más costoso, pero el combustible se gasta menos. Entonces, al tenerlo ahora de inyección electrónica, se nota grandemente la diferencia como tal. Aquí vemos, por ejemplo, ¿verdad? Cómo estaría directamente una bomba de inyección de alta presión, el riel común como tal y los inyectores. ¿Qué me está indicando? Que la bomba de presión, bomba de alta presión de combustible, constantemente por medio de esa tubería va a mandarme a ese riel común una presión constante. Y esa presión es muy, pero muy alta. Al ser alta, siempre los inyectores van a tener esa presión de combustible también. Lo único que va a hacer que abra la compuerta en la boquilla del inyector va a ser la computadora. Aquí vemos, por ejemplo, nuestro primer inyector como tal, electrónico, no mecánico,
¿Y por qué digo electrónico? Porque te entra una conexión viene directamente de positivo a negativo, esa inyección, viene corriente eléctrica de ahí, ¿verdad? Ah, hombre, la moví, ahí está. Esa inyección viene completa allí, ¿verdad? Y esto, de esa forma, ¿verdad? Tengo más tranquilidad porque ahora es totalmente electrónica, o sea, se compagina mucho mejor ahora el combustible como tal. Siempre voy a tener combustible allí y la conexión de la unidad de control, o sea, el conector, el cloud, va a mandarme cuándo cerrar el circuito eléctrico y esa bobina se va a energizar o va a magnetizar para que la boquilla entonces pueda activarse. ¿Ok? Esa es la ventaja que tengo aquí. Como todo sistema de inyección electrónica, tanto en diésel como en gasolina, todos los motores necesitan mantenimiento. Todos los motores tienen que trabajar correctamente. ¿Ok? ¿Los cuidados y limpieza del sistema de inyección son importantes? Sí, la verdad para mí son muy importantes. Recordemos que va a entrar en la cámara de combustión aire mezclado con combustible, pero que cuando este aire mezclado con combustible se quema, salen gases quemados. ¿Ok? Pero la inyección, o sea, esa inyección que entra a la cámara de combustión debe ser especial, debe ser muy clara. Aquí vemos, por ejemplo, dos inyectores. El del lado derecho, miren la forma de la boquilla, ahí donde dice en la parte superior, vemos la boquilla, está negruzca así como todo, carbonilla, pero está bastante limpia, la del lado derecha, que incluso se le ve la punta del inyector, que parece como una pequeña aguja que sale en el centro. En cambio, en el lado izquierdo también tengo un mismo inyector del mismo modelo, pero este inyector está muy sucio. Esa suciedad puede ser combustible viejo, sucio, excedente de carbonilla, posiblemente por el turbo que está recirculando los gases y cuando entra en múltiple admisión, nuevamente, esos gases se puedan estar contaminando el sistema. Todo esto puede ocasionar filtros de aire que no se cambian, el raccord en motores marinos o filtro de diésel en motores de equipo rodante, van a ocasionar de que el diésel se contamine, venga sucio, o incluso cuando lo compren, esté contaminado, suciedad, y dentro de esa contaminación podemos encontrar desde agua hasta suciedad, hollín viejo, brusca, residuos, y todo esto puede ocasionar que la boquilla se ensucie. Pero es una boquilla, ¿cuál es el problema al final? La boquilla abre y va a tirar un chorro de combustible. Bueno, no es tan directo o tan sencillo como lo acabo de mencionar. El de la derecha, vemos el chorro de la boquilla que es constante, que es casi como granulado, como si fuera un solo polvo. Esa es la ventaja que tiene ese inyector que está en buen estado. El de la izquierda, cuando tira, ¿el inyector está tirando combustible? Sí, sí lo está tirando, pero ese combustible está tirándolo casi, por decirlo, en chorro. ¿Me explico? Y al tirarlo en chorro, ya no está siendo pulverizado correctamente. Esto va a hacer que el combustible, por ir en chorro, recordemos, en los motores diésel no hay chispa, sino que este motor trabaja a una temperatura mucho más alta. Al tirarlo, el combustible pulverizado, él automáticamente se enciende, él se autoenciende porque está pulverizado. Si lo tiras en chorro, tendrás la dificultad de que no, posiblemente, la gran mayoría del combustible no se encienda porque lo tiraste en chorro. Debe ser pulverizado. Entonces, ya por esa parte, ese cilindro donde la boquilla está mala, el del lado izquierdo, en vez de generar un 80-90% de eficiencia de que se queme todo el aire mezclado con combustible, quizás esté generando un 50 a un 60.
motivo por el cual el motor no va a tener la fuerza o la potencia necesaria como quisiéramos. ¿Estamos claros hasta aquí con respecto a esos inyectores y oídos? Este ejemplo que estoy enseñando en este momento en la diapositiva, estoy enseñando un inyector o una boquilla de inyector mecánica. Profesor, ¿me puede explicar esa que me acaba de mencionar? Bien, el inyector mecánico, la boquilla, esa puntita que vemos ahí en la derecha, en el inyector gris, cuando la potencia del combustible que viene de una bomba diésel rotativa, la presión vence ese resorte, hace que ese granito, ese pitonguito que está ahí, se regrese, se meta dentro del inyector y al meterse, entonces permite que el diésel salga. Más sin embargo, los nuevos inyectores, los inyectores piezoeléctricos, totalmente electrónicos, estos inyectores piezoeléctricos tienen una dificultad de que ellos simplemente tienen 5 orificios. Vamos a ver si lo vemos aquí. Pues, aquí como lo están viendo, esta es la boquilla de un inyector piezoeléctrico. Ese inyector con boquilla piezoeléctrica no es que tiene 5 pines o 5 puntitas, no. Esa es una sola bolita y la bolita tiene entonces 5 orificios, muy pero muy delgados. Esos orificios son tan delgados, según nos dicen, es más delgado que la hebra de un cabello humano. Sí, repito, los orificios de la boquilla de los inyectores piezoeléctricos tiene el diámetro de ese orificio es más delgado que los orificios de el cabello del ser humano. ¿Ok? Entonces, el que sea más delgado, ¿qué ventaja me va a dar, profesor? Que uno, como lo estamos viendo en la diapositiva, el diésel se dirige en todas las áreas de la cámara de combustión. ¿Ok? En varias direcciones voy a tirar ese combustible. Es la primera ventaja. Oh, qué bueno. ¿Ok? Entonces, el aire caliente que está dentro de la cámara, que está dispersa, ahora va a ir un chorrito de combustible a cada esquina de la cámara de combustión, generando una mejor incandescencia, una mejor explosión, y de esta forma el pistón va a bajar con mejor eficiencia. Más fuerza se va a generar, más trabajo y de una u otra forma el motor va a tener más potencia. Ahora, esa es la gran ventaja. ¿Cuál sería la desventaja? La desventaja la vamos a tener en que al ser orificios tan diminutos o tan pequeños, debemos estar como técnicos, vivos, activos, con los mantenimientos del sistema de inyección electrónica. Una brasurita, por muy pequeña que un filtro o un racor no lo pueda captar o no lo pueda recoger, puede taparme la boquilla de un inyector. ¿Ok? ¿Estamos claros? Al taparme la boquilla de un inyector, tengo un motor que ya no va a estar trabajando al 100%. Y me va a perjudicar entonces el sistema de encendido, el sistema de inyección electrónica. No voy a tener fuerza, el motor de pronto se va a notar que tiene una caída. Posiblemente, lo más seguro, la luz de check engine, la luz de testigo, se me va a marcar tanto en un motor gasolina, en un motor diésel, tenemos luz de check engine, y me va a marcar la luz de testigo. ¡Hey, hay un problema! El motor no está trabajando al 100%. Listo. ¿Qué me toca? Llamar al técnico, y el técnico va con su escáner para la conexión y comunicarse con la computadora para ver cuál fue el problema. Problema en el cilindro número 3 o en el cilindro número 4 o en el cilindro número 6, dependiendo de qué motor tengamos. Un motor en B, un motor lineal de 6 cilindros, un motor de 24, no sé, pero el escáner me va a certificar qué problema es. Sí, clarito, ahí está el motor, está fallando, mira lo que tiene. Pero, ¿cuál cilindro es el del fallo? El escáner va más preciso. Cilindro número 3. No tendría que sacar
todos los inyectores, o bajar el cabezote para ver si el problema era una válvula. No, ya me dijo que el problema era inyección. ¿Estamos claros? No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda por allí. Los escucho. Muchachos, pueden levantar la mano para hacer la pregunta. Recuerden, no hay preguntas tontas. Ustedes pregunten, pregunten, muchachos, que para eso son estos seminarios. Díganme, señor Víctor. Lo escucho. Ahora sí, ya. Bien, profe, una pregunta. O sea que en todos los motores de combustión interna, tanto de gasolina como diésel, yo quisiera saber algo. La computadora o el cerebro, como se dice, la computadora, esa es la encargada de abrir, pregunto, en la mayoría de los carros diésel y gasolina, la computadora es la encargada de abrir los inyectores o son los sensores. Muy buena pregunta. Realmente la computadora es la dueña, ama y señora de la orquesta, ¿ok? Ella es el cerebro. La computadora como tal es la encargada de decir qué es lo que va a pasar, cómo está pasando y qué puede hacer o qué ajustes puede hacer. Sensores, la palabra sensores. ¿Qué son los sensores? Bien, los sensores como tal son los encargados, los sensores son los encargados de tomar los valores físicos. ¿Qué significa esto, profesor? Por ejemplo, yo tengo el sistema de refrigerante, el coolant en un motor de combustión interna, y no me interesa si sea diésel o gasolina. El sensor de temperatura mide la temperatura de ese refrigerante coolant, llamado coolant, que está circulando a través del motor. El trabajo del sistema de refrigerante, profesor, ¿cuál es? Mantener el motor de combustión interna a una temperatura constante. Por decirlo, mantenerlo a 90 grados centígrados. Esa es la temperatura ideal para este motor, en el cual ese motor, cuando está encendido, está funcionando. A esa temperatura, el inyector tira el combustible y se enciende perfectamente todo el combustible. Si ese motor tuviera 60 grados centígrados, o sea, mucho más frío, más baja la temperatura, todo el combustible no se va a quemar. El motor no está trabajando correctamente. Si está arriba de 90, 98, 100 grados centígrados, disculpen, el motor de combustión interna puede estar recalentándose o se torció el cabezón. Entonces, la función del sensor de temperatura es medirle la temperatura al motor, al refrigerante, físicamente, y mandarle la señal a la computadora. La computadora capta los valores 65 grados centígrados. El motor está frío. Tengo que encontrar la forma de que la temperatura en este motor aumente. Ahí entraría el termostato, se mantiene cerrado para que la temperatura aumente y también haría que los inyectores de combustible tiraran más gasolina por un tiempo más largo. Ah, no, lo está tirando cada segundo la chispa de combustible. Bueno, vamos a ponerle 1.3 segundos. Más combustible, menos cantidad de aire, el motor se acelera un poquito más y de esta forma aumenta la temperatura. De 60 llegue a 90. Entonces, el sensor mide temperaturas físicas, químicas del motor de combustión interna. La computadora capta ese valor, lo compagina con la medida exacta y después, para poder hacer los ajustes necesarios, lo hace entonces con los actuadores. Veamos este mismo ejemplo en sentido contrario.
El sensor de temperatura marca que el motor está en 95, 98, va subiendo la temperatura. El motor se está recalentando, está empezando a 3/4 de temperatura, va subiendo. El sensor le indica a la computadora, hey, la temperatura se está subiendo, está pasándose, ya pasó de 95, ya va por 98. Si llegamos a 100, se va a torcer el cabezote. La computadora compagina la temperatura que le mandó, 98, y va subiendo. Y lo ideal, según la memoria, me dice que un motor, para que sea eficiente, este motor, que sea eficiencia, tiene que estar a 95 grados centígrados. Entonces, me estoy pasando. Al estar pasándome, tengo que hacer algo. ¿Qué hace? Hace lo contrario. Ahora no le mando más combustible. Lo que hago ahora es prender los abanicos del radiador. Y los abanicos prenden el líquido, o sea, el refrigerante que está flasheando alrededor del radiador, va a hacer que el refrigerante vuelva a bajar temperatura y por consiguiente el motor baje temperatura. De 98, que ya estaba llegando a 100, y baja de nuevo a 90, 92 y trata de que el motor se mantenga ahí, en la temperatura ideal, 95 grados centígrados. Al final, el que decide, el que toma decisiones, el que recibe los datos, es la computadora. Ella es la dueña de la orquesta. Ella es la que decide qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. ¿Ok? Y uno de esos ejemplos drásticos que vemos o tenemos, por ejemplo, en los automóviles, la temperatura de mi motor se está subiendo, va donde el mecánico y lo primero que hacen es quitarle el termostato al automóvil. Estoy hablando de automóvil porque todos estamos claros. Le quitamos el termostato al automóvil. Al quitarle el termostato al automóvil, sí, la temperatura siempre va a estar en el piso, pero la computadora siempre va a recibir que el motor, la temperatura está frío, motor frío, motor frío, motor frío, y la computadora va a tratar de ver qué hacer para que el motor se caliente nuevamente, se mantenga como debe ser, 95 grados centígrados, 90 grados centígrados. De esta forma, que el motor está frío, no le queda otra que la computadora, desde que el operador arranque ese automóvil, siempre va a estar tirando más combustible de lo normal. Sí, señores, ese que de pronto de que, hey, que yo me acuerde, ese carro no tiene termostato. No, el mecánico me dijo que le quitara el termostato. Ahora ustedes, si por decirlo, ustedes antes cada 15 días, ustedes gastaban en 15 días, ustedes gastaban 30, 40 dólares de gasolina, ahora que le quitaron el termostato están gastando como 60 dólares de gasolina. Casi el doble de combustible por solamente haberle quitado el termostato a su automóvil. Y adivinen, la culpa no la tiene la computadora. La computadora está trabajando, está haciendo lo meramente necesario para que el motor se mantenga a una temperatura constante. Nunca nos hemos preguntado por qué el termostato está ahí. El termostato está ahí porque viene de fábrica. Nadie, un ingeniero no lo va a poner ahí por ponerlo. Eso está ahí por algo. ¿Por qué lo quitamos? Ey, pero no nos preguntamos. Tuvo 3 o 5 años de ese carro con el termostato y el termostato estaba ahí y nunca molestó. Que ahora molestó, ahora lo quitamos. Tiene que haber algo que está dañando. La bomba de agua, la correa estaba floja, las mangueras están muy débiles, se chupan demasiado o simplemente el radiador está sucio. El cliente le echa agua en vez de echarle refrigerante, en vez de echarle coolant. Todas estas son clásicos de la calle, que de pronto, hasta cuando no llegue ese cliente a un verdadero técnico que ha sido capacitado, que ha sido estudiado, que quiere ser un profesional al 100%, tanto en mecánica como en electrónica, ese cliente va a seguir trabajando mediocremente. Va a estar yendo a un mecánico mediocre donde lo que le interesa a ese mecánico es cobrar y el cliente pagar. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces sí hay que tener cuidado.
Las funciones de los sensores están por algo, las funciones de los actuadores también es necesaria y la computadora es la organizadora. Los tres grupos, sensores, actuadores y la computadora, tienen que estar combinadas, porque si una de ellas no está funcionando correctamente, nuestro equipo no trabaja correctamente, el motor no va a trabajar. Y oído, tanto en motores gasolina como en motores diésel. Aquí en la diapositiva tengo, ya casi para terminar, antes que se me acabe la noche, los inyector piezoeléctrico donde tengo una entrada de combustible, es constante esa entrada de combustible, eso no varía, y está en la parte más alta, la tubería anaranjada, que ven que sale, esa tubería es constante. ¿Por qué digo que es constante? Porque esa tubería viene con combustible del riel común, ¿verdad? Del common riel, y ese combustible está ahí siempre. Una conexión eléctrica, positivo y negativo, que va a energizar o a magnetizar esta bobina. ¿Para qué? Para imantarse la punta del inyector y de esta forma ese inyector pueda subir, y ya lo demás vendría siendo el actuador que es eléctrico, un émbulo, todo lo demás que podemos estar ahí viéndolo cada rato, ¿verdad? Pero la función al final es que el combustible está siempre en el inyector, viene directamente del riel común, y estoy hablando que puede ser un motor gasolina o un motor diésel, y cuando la señal o el circuito se cierra en la bobina de ese inyector, esta forma entonces el combustible va a subir, va a ser permitido que entre a la cámara de combustión. Bien, aquí vimos, también ya lo mencioné, la boquilla de los inyectores piezoeléctricos o totalmente electrónicos, y estos los veo en motores diésel, boquillas con orificios extremadamente pequeñas, esos orificios tan pequeños, más delgados que el cabello del ser humano, pero que viajan en todas direcciones. Todas estas boquillas tienen 5 orificios, para que al que le gusta números y contar, son 5 orificios, ¿verdad? De ahí en ese dibujo le pusieron como 6 o 7, pero realmente son 5 orificios, y esos 5 orificios hacia una esquina o hacia un extremo de la cámara de combustión, para que sea más uniforme, ¿verdad? La incandescencia o cuando se prenda el inyector. Cuidados, los filtros son importantes. Aquí vemos, por ejemplo, un raccord. Ese elemento que está dentro, ese papel amarillo que está dentro, es importante cambiarlo. Esto está estipulado más o menos en cada mantenimiento, tener que cambiarlo. En los equipos pesados y en el área marina, por lo general estamos hablando de 250 horas de uso, cada 250 horas. Algunos equipos o algunas empresas, algunos dueños, de pronto lo tiran hasta 300 horas. De pronto eso va a variar dependiendo del uso, de cómo se maneja, de qué tan preventivos somos. Se mantiene de 250, 300, y algunos, los más confianzudos, se van hasta 500 horas, pero la ley lo dice 250, ¿ok? Hacer estos cambios. Ahora, sí, te puedes ir hasta 500. No te digo que no va a resultar, sí lo puede resultar, pero hay que estar ojo al Cristo. ¿Qué significa ojo al Cristo, profesor? Que ese técnico tiene que estar constantemente viendo el elemento del filtro, la viscosidad del aceite del motor, los niveles de aceite y las condiciones. Si el aceite se adelgaza mucho, la viscosidad en esos motores diésel, el aceite se pone muy delgado, es necesario cambiarlo, se cambia. Si el raccord, el filtro de diésel, el elemento se ve ya muy oscuro, no espere que llegue a 250, 500 horas. Cámbialo cada vez que sea necesario. Porque como lo comenté con el ingeniero Kevin, la prueba de un inyector electrónico diésel, uno solo estaba por 50 balboas. Uno. Y ese uno, en un motor diésel, pues está hablando mínimo 6 inyectores. 6 por 5 son casi 6 por 0, 0, 6 por 5, 30. Son casi $300 por solamente poner
6 inyectores en un banco de prueba. $300. Número, suma y resta. Nada más los probé y te dije, este está bueno, este está malo, estos dos están malos, estos dos ya no sirven, ya. Por eso te cuesta tanto, arriba de $300. Ahora, los que te dijeron que estaban malos, hay que abrirlos, desarmarlos, hacerle limpieza y ver si se pueden reparar y cotizar. Esa cotización, por lo general, está por ahí como en 250 cada inyector, mantenimiento de cada inyector. O sea que lo probé, la parte piezoeléctrica está buena, son $50. Después, repararlo, ese inyector, cambiarle la boquilla o limpieza de boquilla, limpieza de orines, limpieza interna del inyector, todo eso, más o menos el precio está como por 275. Y calibración del inyector, más o menos 275. Fuera de los 50 que ya está. Y los que no sirven, estos inyectores ya pueden estar hablando de $800 cada uno. Por lo bajo, va a depender del modelo del equipo, marca del motor y si hay disponibilidad o gran cantidad de inyectores. Nada más hay 5 y necesitas 6. Los 5 están en tanto, el otro que te lo voy a traer en tanto, 3 veces más caro, porque los tengo que buscar de no sé dónde. O sea, todo esto es una demanda, un mercado, un monopolio, y todos estos problemas los hubiéramos eliminado o por lo menos alargado su dolor de cabeza al cliente si el mecánico, el técnico, está pendiente a los mantenimientos. Y en la inyección electrónica me he dado cuenta, no se puede jugar, porque cuando se presenta un daño, la chequera tiene que tener una buena disponibilidad para volver el equipo a funcionar. Hay distintos tipos de filtros, de elementos, de tela, de forma de espiral, pero al final de cuentas, en el área de inyección electrónica es importante tener gran cantidad y poder cambiarlo. El riel común, ahí como lo vemos, es una tubería, los inyectores están conectados allí a cada uno de ellos y eso sí, ese riel común no se puede doblar, no se puede golpear, deben quedar muy bien instaladas las rocas y con un buen apriete, porque la presión que se genera en ese riel común es muy grande. La bomba de alta presión como tal, uy, que no se dañe. Es como decir lo más caro del sistema de inyección electrónica. De ella va a depender, la bomba de alta presión va a depender de los filtros, porque al final de cuentas el diésel que entra a esa cámara, o sea, la bomba de inyección de alta presión, debe ir lo más limpio posible. Si va con suciedad, tierra, viruta, va a dañar o va a gastar la carcasa internamente. Y esa carcasa donde se raya o se ensucia, se daña, va a ocasionar pérdida de presión de combustible. Los sensores que están en el riel común van a notificar automáticamente a la computadora que la presión era correcta y va a empezar a tener daños el sistema de inyección electrónica en ese equipo. Y vuelvo y repito, puede ser desde un auto, motor diésel, un pick-up, hasta una embarcación, un motor de gran tamaño. ¿Ok? Un equipo amarillo, una línea amarilla de equipo pesado. Una línea verde del área agrícola, un brillo, una recolectora de arroz. Todos estos equipos son motores diésel que también ya al día de hoy son electrónicos. Marcas, casi todos tienen el mismo principio. Así como en automotriz tenemos la Hyundai, el Mitsubishi, el Mazda, el Toyota, todas estas marcas tienen sus motores electrónicos, ¿sí? Bueno, en equipo pesado, Cummins, Caterpillar, Detroit, todos ellos también están sacando sus líneas, cada uno, pero con motores totalmente electrónicos. ¿Ok? Así que al final de cuentas sí tenemos que estar claros, ¿verdad? Que
Nuestro trabajo como tal es tratar de explicarle al cliente de lo importante que es la inyección electrónica y por ende su mantenimiento. ¿Ok? Debemos estar claros con el mantenimiento.